tengo una barrita acá que me está molestando, me lo puedo sacar, me la saqué, ahí está, listo. Bueno, ahí está. Bueno, como decía, sí, es una charla introductoria para acerca de Python, más que nada, más que una charla de cómo programar en Python, yo diría, y lo diría igual siempre se dar este tipo de charla en R, cómo usar Python, ¿no? Porque bueno, programar ya es como un nivel un poco más avanzado, pero usarlo, creo que cualquiera puede usar cualquier lenguaje de programación, con sus pros y sus contras, ¿no? De usarlo sin saber programar. Más temprano Teno me preguntaba, bueno, ¿cómo aprendiste a programar? Bueno, si aprendí a programar medio como que a las trompadas, perdón por la expresión, fue más o menos así. Me vi obligado a usarlo porque me estaba haciendo un doctorado en ciencia de datos, entonces cuando ya no podía hacer un software de escritorio, me tuve que aprender a usar CCR. Bueno, y aprendí a programar usándolo, al principio era usando, y después me vi obligado a programar, a aprender a programar. Bueno, todo depende de para qué lo quieran usar, ¿no? Si, en la medida que solamente necesitan hacer análisis específicos y qué sé yo, usarlo de la forma que lo vamos a usar hoy es más que suficiente. Después cuando pasan a una instancia de, ya se quieren dedicar a ciencia de datos y esto va a ser su trabajo rutinario todos los días y donde aparecen un montón de rutinas, bueno, ahí uno tiene que aprender cómo a programar un poco más. Bueno, a programar y lidiar con un montón de herramientas, no solamente con el lenguaje de programación en sí. Bueno, pero hoy lo que les queríamos mostrar es justamente una forma sencilla de usar Python, que es esto de Google Colab. Bueno, Google Colab, si ustedes entran a este link, ahora se los comparto por el chat, que sería por acá. Si entran a este link, verían esta misma pantallita que dice, te damos la bienvenida a Colab. Bueno, Google Colab es una interfaz, un entorno de desarrollo integrado que se aloja en los servidores de Google. Básicamente uno lo que hace cuando entra a Google Colab puede conectarse a una máquina virtual que está alojada en los servidores de Google, te habilitan un disco duro con una cantidad de memoria RAM y una capacidad de procesamiento. En esta interfaz HTML, esta interfaz que también acá es la misma que vamos a crear dentro de un ratito para hacer nuestros análisis de datos. Y bueno, básicamente lo que te permite es tener texto intercalado con celdas de código, donde vos vas a ejecutar código. Este código se ejecuta en lenguaje, o se escribe en Python. A partir del momento que uno crea una celda en Google Colab, bueno, o una notebook en Google Colab, es completamente automático, uno no tiene que hacer nada. Google Colab es como una implementación cloud en nube del proyecto de Jupyter Notebooks. Las Jupyter Notebooks son un proyecto de ciencia de datos colaborativa, ¿no es cierto? Tienen este concepto de trabajar en notebooks y de forma interactiva, ¿sí? Es una mezcla de Jupyter Notebook con el proyecto de Python. Y Python es esto de interactivo. Fíjense que acá tengo este cuadradito y dice, bueno, a ver, yo puedo tener código Python y acá calcula segundos en un día, bueno, como una multiplicación de números. Cuando le das el play, fíjense ahora porque no lo había hecho nunca, me dice conectando, inicializando y se conecta a una máquina virtual. Y esta máquina virtual, fíjense, está bastante grande. Tiene, vamos a hacer un poco de zoom, así todos pueden ver. A ver, tiene 13 GB de memoria RAM y 110 GB de disco, ¿sí? Los espacios que te quedan acá están con esos números raros porque son los disponibles después del sistema operativo. Bueno, y he ejecutado una sentencia en código Python sin hacer nada. ¿Por qué? Porque bueno, ya está todo preparado para que corra de forma automática una celda en una Jupyter Notebook en lenguaje Python en la nube. Bueno, fíjense que la máquina virtual a la que accedemos, que básicamente una máquina virtual es como acceder a la máquina del vecino, ¿no? Acá Google nos está prestando una computadora, es bastante mejor que o puede ser superior a la máquina a las máquinas estándar, ¿no es cierto? 13 GB de RAM no es común tener tanta memoria RAM en una máquina estándar de escritorio.
Y el disco duro reservado solamente para análisis de datos, tener 100 gigabytes es un montón. O sea que de forma gratis nos está dando un montón de recursos. Bueno, acá tienen en este link un montón de explicaciones, ¿sí? Bueno, no voy a ir muy en detalle porque esto lo pueden ir recorriendo. Con varios links para ir aprendiendo. Por ejemplo, esta descripción general de Google Colab los lleva a este otro link en donde tienen un montón de ejemplos, ¿no? De cómo manejar, qué significan las celdas de código, cómo manejarlas, cuáles son los comandos que aceptan, cómo se importan librerías, etcétera. Vamos a estar viendo algunas cosas de estas hoy día, algunos truquitos que son para comunicarse con el sistema operativo, ¿no es cierto? Que corre atrás en estas máquinas virtuales, etcétera. Bueno, estos comandos mágicos, por ejemplo, que figuran acá, que van con los porcentajes, son los mismos que utiliza Python, Interactive Python, se los escribo acá, son comandos mágicos de Python, son exactamente los mismos. Bueno, también tiene la posibilidad de completar automáticamente las keywords. Si uno escribe un código, automáticamente te sugiere algunas opciones que vos podés usar, y no hace falta que tipees todo, o lo podés usar como ayuda de memoria, ¿no es cierto? Bueno, también el control de los mensajes de error, ya vamos a explorar algunos de estos. Bueno, y esto de interactivo está muy bueno porque, bueno, así como vos tenés un código, ¿no es cierto?, y ejecutás y te aparece un mensajito de error, bueno, también podés tener un código, ejecutar y tener el gráfico ahí. Y esto contribuye mucho a la reproducibilidad de tus análisis, ¿no es cierto? Porque vos en tu texto podés ir anotando todo lo que haces, incluso podés ir escribiendo tu paper, tu informe, lo que sea que necesites, y vas intercalando con las celdas de código, con el paso a paso de toda la metodología, de modo tal que queda todo mucho más ordenado, y cuando tenés la tabla tenés un pedacito de código que te la genera, cuando tenés el gráfico tenés un pedacito de gráfico que te la genera, y es como que podés ordenarte mucho mejor para lograr hacer ciencia de datos reproducible, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo creo una nueva celda? ¿No? Me voy acá a una nueva notebook, me voy acá a archivo, nueva notebook, ¿sí? Cuando voy a archivo, nueva notebook, yo ya estoy conectado a la cuenta, es probable que las primeras veces les pida que autoricen la cuenta de Google, etcétera. Bueno, se les abre. Perdón, el fondo, ahora se abre con el fondo blanco, recién estaba mostrando todo con fondo negro. Cualquier cosa, a ver. Sí, lo tengo blanco. Bueno, la interfaz es bastante sencilla, sí tiene un menú con las opciones básicas, archivo, editar, ver, y nada, lo típico que siempre está en estos menús, el insertar para celdas, ¿no es cierto? Bueno, si quiero una celda de código, de texto, de qué. En el entorno de ejecución, bueno, algunas opciones para ejecutar todas las celdas, pónganse que ustedes abandonaron el proyecto. Bueno, eso es una desventaja que tiene, que bueno, uno se puede conectar a la máquina virtual, pero Google te la presta por un rato. Después te cierra la conexión si no la estás usando y perdés todo lo que ejecutaste, ¿sí? De pronto, si vos tenías un proceso que era demasiado largo y pesado, que demoró mucho tiempo, te lo va a ejecutar, pues, al finalizar estabas inactivo, bueno, te lo cierra y lo perdés. ¿Sí? Es una versión free, vos podés contratar una versión que es paga, desconozco los precios de todos modos, en donde, bueno, podés manejar esto de los timeouts. Bueno, tenemos un menú de ayuda, por supuesto, y las herramientas que son configuraciones sencillas del entorno de ejecución, como por ejemplo el background y todo eso, el color de fondo, etc. Acá a la izquierda hay un pequeño menucito, ¿sí? Tenés un índice que acá se te van, cuando escribís texto, el texto está en Markdown. Markdown es como un estándar que se usa para las interfaces HTML, para los frontends en HTML. Y todo lo que son los títulos, digamos, te van a aparecer acá como secciones. Tenés un buscador y tenés un explorador de variables, ¿sí? Eso lo vamos a ver a medida que vayamos generando algunas cositas. Y un sistema de archivos, ¿sí? Bueno, yo acá tengo una notebook
tipo utilísimo que ya está más o menos armado, con una intro súper básica. Bueno, entonces les he contado cómo es Full Color, pero todavía no les dije, creo, cómo es Python, ¿no? Bueno, Python es un lenguaje de programación, entonces nació en una universidad holandesa y el objetivo era hacerlo lo más fácil de usar posible. Tenía que ser intuitivo y parecido a cómo funciona el lenguaje humano, y entonces la idea de su desarrollador era que, bueno, cualquiera lo pudiese usar aprendiéndolo relativamente rápido y tuviese fines generales, ¿no es cierto? Bueno, esa puede ser como la principal diferencia que tiene con R, que es que R está más orientado a estadística, ciencia de datos, etcétera, porque nació como un lenguaje para ese fin, mientras que Python tiene un fin, un propósito más general, ¿no? Programación de páginas web, programación de sistemas complejos, software de escritorio, etcétera, y una de las aplicaciones es ciencia de datos. Por lo demás, comparten muchas cosas. Si están familiarizados con R, ya saben que R es un lenguaje no interpretado orientado a objetos, Python también. Bueno, ¿qué significa que es no interpretado y orientado a objetos? Significa que yo puedo interactuar, ¿sí? Yo acá vamos a hacer, por ejemplo, interactuar con el código y ejecutarlo línea a línea. Fíjense, si yo escribo ahí, ¿no es cierto? Y aprieto play, bueno, ahora se va a conectar, porque no lo está usando, porque ahí ya se conectó. Bueno, esto es un comentario, ¿sí? Entonces saltea la línea, no hace nada. Bueno, mi idea acá no era imprimir, sino recordar que lo que quería mostrar es un print y decirles, hola, por ejemplo, ¿no? Bueno, si imprimo así, me aparece un cartelito que dice hola, ¿sí? Bueno, yo lo que puedo hacer es también asignar, esto significa que es no interpretado, ¿sí? Yo puedo ejecutar línea por línea mi código. Ya que tengo una sola línea de código, lo ejecuté y funciona. No hace falta compilar el código, tener un script completo guardado en un archivo, etcétera, que sea llamado desde un proceso batch para que el código funcione. Lo puedo hacer de forma interactiva. Ahora, que está orientado a objetos significa que yo puedo asignar estos valores a variables del entorno, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que A es igual a hola Inca, y lo ejecuto. Fíjense que acá no me imprime el hola Inca, pero yo sí le puedo pedir después, le puedo pedir, ¿no es cierto?, que me muestre quién es el objeto A. Y el objeto A es la string, la cadena de caracteres, ¿no? La frase, la palabra que acabo de escribir, hola Inca. Entonces ahora la variable A, si nos vamos al explorador de variables, aparece que la variable A es un tipo string, es una cadena de caracteres que tiene longitud 9 caracteres. Pregunto, ¿el tamaño de la pantalla está bien? ¿Todos ven? ¿O hago un poco más de zoom? Yo veo, pero bueno, el resto pueden escribirlo en el chat si no pueden abrir los micrófonos. Sí. Bien. Ok. Bueno, los tipos de datos. Python acepta varios tipos de datos, están los comunes, ¿no? Los más intuitivos, los números, los strings. Los números tienen clasificaciones, ¿no? No es lo mismo un número entero, que ocupa menos bytes, que un número decimal o de puntos flotantes, ¿sí? Y además están los conjuntos de elementos. Dentro de los conjuntos de elementos tenemos listas, diccionarios, tuplas. Bueno, vamos a ir con los numéricos. Los numéricos podemos hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Acá tenemos un cuadrito en resumen con las operaciones matemáticas básicas y vamos a ir haciendo algunos ejemplos. No sé, por ejemplo, puedo hacer un 8 más... R más... Bueno, ya que se me abrió esto, ¿cómo hago para que la tablita esta me quede tan prolijita y bonita? Bueno, tengo que darle el formato. Voy a hacer un zoom out, le doy un formatito de esta forma y me queda así bonito. Cierro el editor. A ver, si hago un 8... ¡Oh! Ahora sí.
tener el block moves desactivado. 8 más 8 me da 16. Puedo hacer una división, 8 dividido 2, ¿sí? O vamos a hacer 9 dividido 2. 9 dividido 2 te da 4 y medio, ¿no es cierto? Bueno, hay un tipo especial de división que es la Floor Division, se llama, que te da la parte como entera de la división, ¿sí? En este ejemplo, 9 dividido 2, la parte entera sería 4. Bueno, hacemos la Floor Division. Bueno, también hay otro tipo especial de operación con la división, que es el resto, ¿sí? Si escribo así, me dio un error. Me dice invalid syntax. ¿Por qué invalid syntax? Porque usé una más. Es un solo porcentaje. El resto de 9 dividido 2 es 1. Porque 9 dividido 2 es 4, es 1 1. ¿Qué otra operación? Vamos a tener las potencias. La potencia se escribe como 2 veces el signo de multiplicación. Si ustedes apretan Control Enter, se ejecuta la celda. Yo ahora estoy haciendo eso, Control Enter y Control MB para agregar una celda nuevita. Bien, esas son las operaciones matemáticas básicas. Después tenemos operaciones de strings. Ya estuvimos escribiendo alguna string, ¿no es cierto? Estuvimos haciendo este string, el oleínta. Teníamos nuestro string oleínta. Acá voy a escribir un string nuevo que es este B. Y este string B, bueno, es simplemente un signo, ¿sí? Como cadena de caracteres yo puedo poner cualquier cosa. También podría poner, como un carácter, podría poner un número. Si está encerrado entre comillas, fíjense que lo toma como un string, ¿sí? Un carácter, que no es lo mismo que el número per se. ¿Sí? Fíjense que cuando lo imprimo, el número per se me aparece como un número y este me aparece como string. Yo esto le puedo pedir type para que me diga cuál es el tipo de dato. Acá me va a decir es string, es string. ¿Sí? Bueno, operaciones de caracteres. Yo podría hacer, por ejemplo, la suma de el elemento A más el B. El elemento A le habíamos puesto la int, al elemento B le puse un signo de exclamación. Entonces el resultado de A más B es un oleint. Algo que está muy viola en Python es que es bastante fácil darle formato a los textos y, ¿cómo decirlo? Combinar fragmentos estáticos de texto con fragmentos que van a ser dinámicos, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, definir una variable que se llama el número de participantes, y hoy somos, ¿cuántos somos? Yo cambié unos 16, suponete. Suponete que seamos unos 16. Sí, 15 ahora. Van y vienen porque hay alguien con problemas de conexión. Dale. Bueno, ahí tenemos un bonus, 16. No sé cuántos habremos sido en total. Bueno, suponete que tenemos esta variable que se llama 16 y quiero hacer una combinación, ¿no? Yo podría decir, bueno, podría hacer la suma de A más B de un oleint. Y a esto le podría sumar una nueva string que diga hoy somos, y acá quisiera que me aparezca la cantidad de participantes, ¿no? Participantes. Bueno, para que me aparezca esta cantidad de participantes, yo podría utilizar un método que es propio de las cadenas de caracteres, que se llama format, y que es para formatear el texto, y pasarle una marca de posición, se le dice, se pasan con llavecitas, y decirle, bueno, acá en esta marca de posición me vas a meter, ¿sí? Llamé de la marca de posición, me vas a meter el string que se llama npart. ¿Sí? Si yo ejecuto esto,
me da el resultado, ¿sí? Hola INTA, hoy somos 16 participantes. Fíjense que este valor que acepta acá puede cambiar dinámicamente. Yo podría tener un contador de asistentes, supónganse, conectado a esta reunión de Zoom, y es a través de una API conectada a mi código de Python que me va monitoreando la cantidad de participantes y se actualiza automáticamente. No, se me ocurrió recién el ejemplo, pero es posible hacer las cosas con Python, pero como es generalista, con esto de poder armar API, qué sé yo, una API es un access point. Es un tipo de conexión especial entre dos aplicaciones, bueno, es muy fácil de hacer en Python. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo varios elementos? ¿No es cierto? Y quiero tener una colección de elementos. Una colección de elementos, la básica en Python son las listas. Las listas se escriben entre corchetitos y acá los que están familiarizados con R van a ver que es bastante parecido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo tengo mis corchetitos y la lista pueden ser, por ejemplo, A, B, C, pueden ser un conjunto de elementos del mismo tipo, o podrían ser un conjunto de elementos de distinto tipo, como por ejemplo A, número 2, C, o incluso dentro de la lista yo podría tener algún elemento, ¿sí? Mi lista podría ser A, B, acá A, B3, fíjense que A lo puse sin comillitas, entonces A está llamando al objeto A. B, que está entre comillitas, está asignando, ¿sí?, una string que se llama B, y 3, que está sin comillitas, el número entero, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto esto, el primer objeto es mi string hola INTA, que había definido una variable A, ¿se acuerdan? Si me voy acá al explorador de variables, me parece que A es una string de 9 caracteres y B una string de un solo carácter, ¿se acuerdan? Y entonces acá, bueno, tengo dos elementos que son del mismo tipo, que son string, y un elemento diferente que es un número, un entero. Muy bien. Bueno, ¿cómo hago? Yo puedo asignar esta lista a un objeto, a una nueva variable de entorno. Le voy a poner L de lista. Bueno, ¿cómo podría hacer en secciones futuras del código para acceder a un elemento? Supónganse que yo quiero acceder al elemento que dice hola INTA. Bueno, en ese caso puedo usar los corchetes como indexadores, ¿sí? Y se indexan por marca de posición. La marca de posición arranca en 0 y termina en la longitud de ese elemento -1. Fíjense que acá la longitud del elemento sería 3, -1, 2, ¿no? Entonces el índice arranca en 0, 1, 2. O sea, indexo por el número 0, me aparece entonces el hola. Del mismo modo, la lista yo podría hacer una lista de listas, ¿sí? Vamos a sobreescribir esta lista. Fíjense, yo ahora estoy reasignando de lista. Vamos a hacer lo mismo. A ver. Pero en lugar de 3, acá le vamos a poner una lista que tiene 3 elementos, ¿sí? Y una sublista. Bueno, para indexar esta sublista yo podría hacer el índice de la primera lista, la lista que está afuera, ¿sí? Tiene 3 elementos. Entonces supóngase que quiero acceder a esta sublista, está en la posición 2, y luego supóngase que quiero acceder a la posición 2. Fíjense, me devuelve una lista, ¿no? Para acceder al primer elemento de esta sublista, abro otra serie de corchetes y le digo que me traiga el elemento 0. ¿Sí? Bueno, los diccionarios son parecidos a las listas, pero son un conjunto de claves o de pares, clave o valor. ¿Sí? Sería como una lista con nombre, donde los elementos tienen nombre. Las diferencias se escriben entre llaves. ¿Sí? Y bueno, puedo poner entonces nombre 1 sería mi clave,
y un valor, ¿no? Valor 1. Coma, tengo mi nombre 2, otras comillitas, nombre 2 y mi valor 2. Valor puede ser cualquier cosa, ¿cierto? No sé, puedo poner el nombre 3, voy a poner las comillitas y esto va a ser Matías. ¿Sí? Si lo imprimo, fíjense que el formato de impresión es bastante parecido, se imprimen siempre las claves y los valores. Este es un diccionario, le voy a asignar un valor al objeto que se llama D. Y bueno, ¿cómo hago para indexarlo, para acceder a un elemento? Igual, objetitos y digo, bueno, no puedo usar los números, porque si utilizo marcas de posición me devuelve un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá están nombrados, ¿sí? Son justamente diccionarios, tienen su key, su nombre clave, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si quiero acceder a un nombre, tengo que ir a la clave que se llama nombre 3. ¿Sí? Bueno, los conjuntos son parecidos a las listas o los diccionarios, pero bueno, son elementos no ordenados. Acepta elementos de distinto tipo, ¿sí? Por ejemplo, que tengo mezclados números enteros con strings. Y como no están ordenados, no admiten del indexado. Fíjense qué pasa si yo le pido acá que me traiga el segundo el elemento en la posición 2, que sería el número 4, me dice let C is notified, o sea, no está definido porque no ejecute este. Ok, y ahora si le pido este, ahí está, ahora me dice set object is not subscriptable, que significa que no puede acceder a los elementos utilizando índices. ¿Sí? No existe el índice para los conjuntos. Bueno, esto tiene utilidad para cuando estamos desarrollando algoritmos que no necesitan precisamente que acceder a los elementos de forma ordenada. Bueno, porque los conjuntos, al no tener el indexado, ocupan menos espacio. ¿Sí? Es para ahorrarte el espacio. Entonces, ¿viste? Tenés tres formas tres elementos que son muy similares, pero que tienen propiedades diferentes. Y bueno, se utilizan vos a tu conveniencia, puedes usar uno u otro. El último tipo de conjuntos, las tuplas, son conjuntos ordenados e inmutables, son parecidos a las listas, pero la diferencia es que son inmutables. Podés tener del mismo o de diferente tipo, fíjate. 1, 2, 3. ¿Okay? Eso es una tupla, se escriben entre paréntesis. Bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a definir la tupla T, que va a ser entonces 1, 2, 3. ¿Sí? Si yo quiero reasignar a la tupla T, a ver, fíjate, quiero acceder al primer elemento, ¿sí? T0 es 1, ok, ahora si yo quiero que T0 cambiarlo por el número 5, me va a decir que las tuplas no soportan la asignación de ítems. Ahora, si hago esto mismo con mi lista, mi lista L, déjame ver, tenía tres elementos. Nos vamos a decir, bueno, acá el segundo elemento quiero ponerle el número 5. Si el segundo elemento, el índice es 1, si quiero ponerle el número 5, la lista sí lo admite. Entonces ahora mi lista se transforma en un nuevo elemento con una nueva lista que tiene el valor 5 en la segunda posición. Los valores booleanos, bueno, son valores útiles. Todos los lenguajes de programación tienen los booleans y son palabras clave que evalúan para verdadero o falso. ¿Sí? En Python se escriben la primera con mayúscula, el resto minúscula, true, false, false evalúa para falso, true evalúa para true. Las operaciones de comparación, bueno, son operaciones que evalúan por true o por false. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer comparaciones? Bueno, utilizando los signos de igual, mayor, menor, etc.
yo podría decir, preguntar si uno es mayor que 2, ¿sí? Uno es menor que 2, entonces esta comparación es falsa. Podría preguntar si hola es igual a chao, y evaluará para falso. Y podría preguntar si 5 es igual a 5, y esto evalúa para true. El distinto se escribe como signo de exclamación 5. Se debería al revés. Evalúa para true. Este sería el distinto. La forma de escribir distinto. Che, Mati, ¿querés que veamos si alguien tiene alguna consulta? Dale. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer una pregunta para que no se junten tantas cosas y dejarlo para el final? Pueden ir escribiendo las consultas en el chat. Si hay algo que no entienden o hay algo que se pierde, y yo se las voy pasando. Sí, si estoy yendo muy rápido también me dicen, me voy a hablar rápido. No, mira, te quedan 15 minutos. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces si cualquier consulta, escríbanla en el chat y yo le voy pasando, o ustedes abren el micrófono y hablan. Dale, bueno. Listo, gracias. Bueno, esta parte por ahí voy un poquito más rápido, porque lo tengo que escribir, la dejé escrita. Las operaciones lógicas, bueno, son las operaciones de unión, intersección, de no pertenencia. ¿Cuál es la idea? Las palabras claves son AND y TRUE. AND evalúa como la intersección de dos conjuntos. El OR evalúa como la unión de dos conjuntos. Entonces, si yo utilizo AND, las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? El resultado de una operación lógica con intersección, unión o eliminación siempre es true o false, es un booleano. Entonces true y true evalúan para true, false y true evalúan para false, ¿sí? Porque hay una de las condiciones que no se cumple. False y false evalúan para false, porque las dos condiciones son iguales. False o false es tengo una de las dos, bueno, alguna de las dos es false, perfecto, y así consecutivamente. Bueno, de estas hay varias combinaciones que pueden hacer, y no están las notes acá. Bueno, acá les dejé un ejercicio, ahora les compartimos la notebook, como para que se pongan a jugar, se pueden descargar la notebook y podrían hacer este ejercicio. Nada, asignar a dos variables diferentes el nombre de pila y de edad. Con el método format escribir un script que diga hola, soy su nombre y tengo tantos años. Después se sacan un par de años o se suman, no sé qué es mejor. Y pueden hacer eso mismo creándolo adentro de una lista, por ejemplo, usándola, etc. Bueno, es como para repasar algunos de los conceptos simplemente. ¿Cómo hago para compartir la notebook? De pronto esto podrían crearse una notebook distinta, una notebook y trabajar entre dos o tres, etc. Bueno, se van a ir a compartir y la misma ventanita que conocemos todos de Gmail. Hay una, pueden generar el vínculo para compartir y lo comparten. Y yo se los comparto a ustedes por acá. Bueno, ahí les mandé esto. Se pueden leerla y pueden generarse una copia, ¿sí? Para trabajar en una copia. Después si se animan, del ejercicio si tienen ganas, los que tengan ganas de practicar, pueden compartir los resultados que les dieron en el foro de la plataforma de PAI y los discutimos. Y cualquier cosa, si no nos sale, le preguntamos a Matías. Sí, eso lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Y pueden buscar otros ejercicios para practicar también. Bueno, hasta acá no hemos dicho mucho de ciencia de datos, ¿no? Pero bueno, esta segunda notebook que tengo preparada acá es para hacer estadísticas descriptivas con Python, ¿sí?
Bueno, Python, como les decía, es un lenguaje como general, ¿no es cierto? Y tiene ciertas herramientas para ciencia de datos. Estas son como las clásicas, ¿no? Estas contienen prácticamente todo lo que se necesita para hacer ciencia de datos: NumPy, Pandas, Matplotlib, Sequon, Scikit-learn, Keras, TensorFlow. NumPy significa Numerical Python y es como el paquete o la librería en donde están todos los métodos numéricos, ¿sí? Manejo de matrices, de vectores, operaciones algebraicas, etc. Pandas es un paquete orientado a todo el manejo de data frames. Sería a lo que es dplyr o el tree detail CR para los que están familiarizados con él. Matplotlib y Seaborn son dos paquetes para visualización. ¿Sí? Matplotlib le debe nombre a que es parecido a hacer gráficos de MATLAB. Scikit-learn es el kit de aprendizaje automático, kit de herramientas para la ciencia de datos, ¿sí? Pues Scikit-learn para aprendizaje automático. Y Keras y TensorFlow son también de aprendizaje automático, de machine learning, pero más orientados a redes neuronales y esa clase de cosas. Bueno, les dejé los links a toda la documentación oficial de cada uno de ellos. Van a ver que algunos comparten, NumPy, Pandas, esos comparten todo prácticamente. Bueno, y en la documentación, por ejemplo, acá hay una función de FILNA, yo les voy a mostrar. Nada, está descrito cómo es la función, cómo tiene los argumentos, cómo se usa, y ejemplos, etc. O si se van acá, está la página principal de Scikit-learn. Bueno, están clasificados todos los métodos de acuerdo a lo que hacen y con ejemplos, ¿sí? Entonces acá pueden meterse a hacer ejemplos. Fíjense acá tienen cómo instalarlo, si lo quieren funcionar en un entorno local. Nosotros no tuvimos que instalarlo porque ya está todo listo para usar en Google Colab. Y al usuario, todo lo que son, cómo funciona todo eso del API, ejemplos, tutoriales, cómo empezar, ¿sí? Los tutoriales de todos estos sitios están muy buenos, ¿sí? Hay de distintos niveles, entonces bueno, es un buen punto de partida ir utilizando estos, los sitios oficiales de cada uno de estos paquetes, o de cada una de estas librerías para ciencia de datos. Bueno. Entonces, acá vamos con la introducción a Pandas. Les decía que Pandas entonces es la librería con la que se realiza el manejo de data frames, que son tablas de datos. Todas las funciones están bien documentadas, ¿sí? Bueno, a ver, la librería, ¿cómo hago? Tengo que llamar a esta librería, ¿sí? La llamo utilizando esta palabra clave que se llama import. Tengo que importar la librería Pandas y se le pone generalmente, porque después necesito hacer llamados a las funciones, un alias, ¿sí? Los alias son como estándar. Pandas siempre tiene PD, NumPy siempre tiene NP, etc. ¿Cómo leo los datos? Bueno, tengo un método que se llama readCSV para leer los datos de mi dataset, ¿sí? Y esta función iris.g me puede devolver el encabezado. Vamos a ver qué pasa si lo voy a ejecutar. Lo ejecutó perfecto. Yo lo que hice recién fue cargar iris.csv. Desde acá se pueden cargar los archivos que tengo que conectar con Google Drive. Estaría cargado en el entorno local de ejecución de esta máquina virtual, ¿sí? Cuando se apague esta máquina virtual, yo pierdo los archivos que cargué acá. Una opción es conectarlos con Google Drive. Fíjense que iris entonces es un objeto que es mi data frame, y este objeto yo le puedo llamar métodos, ¿sí? Y uno de los métodos, fíjense que este puntito es como el llamador de los métodos. Uno de los métodos es este método get, que me muestra el encabezado de la tabla. Bueno, ¿cómo es la estructura de la tabla? Tengo una columna que se llama id, las 4 columnas con características morfométricas de estas 3 especies de iris, y una columna que me describe las especies. Le puedo preguntar la forma del dataset, tiene 150 filas por 6 columnas, que me muestre cuál es el rango de índices, empieza de 0 y termina en 150.
le puedo pedir que, bueno, a ver, acceda a una sola columna, lo hago poniendo el nombre de la columna entre comillas, ¿sí? El indexado es parecido como se hace en R para los data frames, le pongo el nombre de la columna entre comillas. Si quiero acceder a un valor específico, bueno, tengo que usar un método que se llama indexAdd, ¿sí? Entonces me busca en este índice específico, por ejemplo, tercer fila, cuarta columna. O si quiero buscar un rango de valores, puedo usar el indexlog. Entonces acá busqué los 10 primeros registros de la primera y cuarta columna. Bueno, eso para acceder a los datos, ¿sí? Para hacer subsets, para jugar, por ahí necesito hacer un join de una tabla con la otra, etc., ¿no? Bueno, hay un montón de herramientas muy piolas para ciencia de datos, por ejemplo, estas estadísticas descriptivas. El método se llama Describe y te da una tablita, un summary, ¿sí? Con las estadísticas descriptivas de dataset. Entonces te dice para cada una de las columnas cuál es el valor de conteo, o sea, la cantidad de datos que hay, cuál es la media, el desvío estándar, valor mínimo, los percentiles y el máximo. Acá no me está dando cuáles son los NA, ¿sí? Entonces, los NA son los valores faltantes, ¿no? Los valores que no están en la tabla. Son fundamentales de conocer y de entender dónde están y cuántos son, porque nada, muchos métodos estadísticos fallan si tienen un NA o si la cuenta que se hace tiene un resultado inesperado. De pronto la media calculada con valores, con un set de valores, entre los cuales hay valores faltantes, bueno, el resultado es faltante. Puedo pedirle entonces al método ISNA que me identifique dónde están los NA y bueno, me devuelve una matriz, ¿sí? Con todos los índices en donde hay NA. En este caso son todos false, los recorto, ¿no? Que son todos false, no había NAs. Pero bueno, leerla así no es muy cómodo, lo que puedo hacer es pedirle que me describa, pedirle una estadística descriptiva de esta misma tabla. ¿Okay? Fíjense que acá he hecho una concatenación de métodos. ¿Okay? Yo tengo mi objeto iris, es un objeto del tipo pandas data frame, que acepta el método isNA, y isNA hasta acá, si yo hago todo esto, me devuelve un data frame, que es el que teníamos arriba, ¿cierto? Bueno, este data frame yo le puedo pedir que le haga una descripción. Entonces acá estoy encadenando procesos. Esto es muy parecido a como se usa dplyr en R para los que están familiarizados en R. Esto como encadenando pasitos. Bueno, acá les dejo una referencia a todo lo que es el relleno de NAS. Yo te voy a cortar, ¿puedo? Y estaba viendo si estamos... No, porque en realidad el tema es que mucha gente en INTA se va en micro y el micro se va a las 4. Y se va a las 4. Bueno, entonces lo que podemos hacer es compartir esto. Claro. Igual yo después lo subo al foro de la página y le subo las presentaciones. Pero bueno, el objetivo de esto, no sé si quieren hacer alguna consulta, era que vieran que se puede trabajar, que el lenguaje de Python es bastante intuitivo, ¿no? Es lo que los programas llaman tipo pseudocódigo, que parece mucho el lenguaje que utilizamos coloquialmente, y que hay muchísimos tutoriales súper completos. O sea que si a alguien les pasa código o les dicen, che, tenemos que hacer esto en Python, bueno, está bueno también hacer un mix de Python y R. RStudio también permite correr código en Python, ¿no? Ahora habilitaron, si ustedes hicieron los cursos de R que hicimos con Matías, van a ver que si entran a RStudio, también cuando abren un file nuevo, hay uno que es para trabajar con Python. No sé si es de los más eficientes, yo hice algunas cositas y funcionó. Pero lo que tiene Google Colab es que ya viene todo armadito, ¿no? Que uno solamente tiene que escribir. Viene todo armado, viene listo para usar. Sí, claro. Lo que tiene también una documentación de todas las librerías muy buena. Por ejemplo, acá el ejemplo de PCA y análisis discriminante está al final. Lo saqué y es tal cual el que está en la documentación de Scikit-Learn. Acá yo les dejé los links para que puedan verlos. Si entran en la página principal, ahí está, dice PSA y siguen los links y llegan al ejemplo que está acá. Y es
completamente reproducible y esto te permite, o sea, tienes un código que puedes adaptar a tus datos. Claro. En lugar de tener un dataset que se llama Iris, tenés tu dataset que se llama cultivo de maíz y le haces lo mismo, puedes hacer tu receta. Buenísimo. Bueno, vamos a convencer a la gente de Procadis que nos ayude a armar un curso de Python básico para lo que sea modelos de predicción y eso que se utiliza un montón ahora, ¿no? Vamos a ver quién lo da. Buenísimo. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna cosa que quieran agregar? Perdón, Mati, que te corté, pero la gente me está escribiendo que se van. Así que bueno. Bueno, entonces quedamos así. Le pido a Matías que me pase las 2 notebooks para que ustedes las abran, las compartimos en el foro, comparto las grabaciones y si tienen dudas seguimos, y hay cosas que yo puedo contestar y si no, le pedimos a Mati que nos ayude. La verdad que estuvo súper claro y mostró el objetivo de esto, que era ver que uno puede trabajar con otras herramientas, que ahora hay muchas cosas que se hacen en Python. Así que, bueno, era eso. Bueno, entonces, Facu, ¿querés decir algo? Que solamente le pasó a varios que están acá. Uno cuando yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Sí, entonces he hecho, tiene que analizar varios sets de datos y uno empieza con lo más fácil, que es Infostat, por ejemplo. Después Infostat, para algunas cosas, estás un poco limitado, entonces pasa a R, y entonces uno empieza a aprender R. A veces pasa que R también tiene capaz algunas limitaciones, y en mi caso, por ejemplo, me tuve que pasar a SAS. Teresa me vio un poco como fui pasando de R a SAS para diferentes análisis. Entonces con SAS sí lo podía resolver, capaz que con R no, y con Infostat seguro que no. Que como un agrónomo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, o qué me puedo ofrecer, qué extra me puede ofrecer Python? ¿O qué puedo hacer que con los otros tres no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con Python? ¿Por qué yo debería ponerme a estudiar ya, por ejemplo, Python para analizar set de datos de ensayos? No solamente ensayos capaz fenotípicos, ¿no? También me ha tocado analizar ensayos transcriptómicos de miles de genes en diferentes time points, por ejemplo. Sí. Bueno, todo depende de qué análisis quieras hacer y cuál sea el análisis de tus datos. No se trata todo de ensayos. Si me decís ensayos, los típicos experimentos diseñados con agrónomos, sí, yo creo que todo eso me quedaría en el red. Hay muchísimo desarrollado. E incluso los grupos de trabajo más importantes que trabajan con modelos lineales para este tipo de análisis de datos en el mundo, que son los que han desarrollado los paquetes y los software, los han desarrollado en R. Entonces me tendría en R. Ahora, si me decís que tenés que analizar, por ejemplo, que vas a estar trabajando con estimaciones de rendimiento basadas en serie de tiempo, imagen espectral, lo que yo hago en mi tesis con eso, me hubiese gustado aprender Python mucho antes, porque lo hubiese hecho todo en Google Earth Engine directamente. Google Earth Engine, y la interfaz que tiene es Python, puedes escribir JavaScript con Python. Y realmente no tenés todo ahí, entonces te abre la posibilidad de utilizar con otras herramientas, ¿no es cierto? Lo puedes hacer desde R, por supuesto, entonces completo con HR y una imagen fundamental también, pero bueno, sabiendo Python, como si quisieras estar. Sí, tenés ventaja, tenés como que evaluar las ventajas y desventajas de usarlo. Después, si Scikit-learn, ¿qué era TensorFlow? Fíjate que hay un montón de métodos, muchísimos. No sé, yo ahora en Telecom, por ejemplo, también Telecom con las posibilidades que hoy en día tenemos es todo Big Data, por ejemplo. Big Data de R no tiene muchas herramientas para manejo de Big Data. Python sí tiene una específica, que se llama PySpark, que es la más conocida. PySpark ni siquiera está programada en Python. Python es como un wrap a todos los lenguajes de programación más eficientes. Hay muchas cosas que escritas en C++, o en Fortran. Python simplemente es como una interfaz a eso, que está calculado en otro, o está escrito en otro lenguaje de programación. Pero PySpark te permite hacer toda la operación de Big Data mucho más fácil, porque son sentencias parecidas a las que estamos manejando ahora, que es un estilo medio ambresco, entre comillas.
Nada, depende de lo que necesites hacer. Claro, pero también, o sea, aquí viene la pregunta, porque hay una relación costo-beneficio, ¿no? O sea, lo que uno puede aprender y lo que uno puede generar. Y a veces pasa que uno dice, bueno, tengo que tratar de solucionar esto, claro. Y ahí mencionaban en el chat, o creo que decías vos, uno va perdiendo las piñas, las trompadas, y es así, o sea, lo que nos pasa mucho es que capaz tenemos un perfil de agrónomo o hacemos el doctorado en ciencias agropecuarias, no tenemos una base tan sólida de capaz de análisis, de programación y esas cuestiones. Entonces tenemos que hacer todo medio pulmón, ir aprendiendo y aprendiendo. Y claro, esa relación tiene un costo-beneficio, que algunas cosas salís muy beneficiado. A mí me pasó que he tenido que analizar sets grandes e importantes, me ha llevado tiempo, pero el beneficio fue enorme. O me ha pasado tener que aprender algunas herramientas que he estado días aprendiéndolas, y el beneficio no era tanto, digamos. Más que nada por ahí venía la consulta. No, sí, a ver, ¿y por qué un lenguaje de programación? Yo creo que el principal beneficio hoy de aprender a usar estas cosas, o de aprender a hacer estos análisis, programando en R o programando en Python o lo que sea, es que podés acceder a las últimas metodologías, ¿no? Hay muchas cosas de estas que no están implementadas, por ejemplo, decías Infostat, bueno, tienen algunas limitaciones. Si bien Infostat es buenísimo, y datasets grandes con una máquina que tengo que meter en memoria RAM, Infostat se la banca, entonces yo he hecho a veces cluster de un millón de filas, ¿no? Tardaba, se quedaba la pipa sola que cargando y estoy procesando. Tardaba, pero se lo bancaba. Claro, cuando querés pasar a otras metodologías que no están ahí, o de pronto encontraste un paper que describe un nuevo análisis de plástico, o todo lo que es redes, bueno, sí, no hay una interfaz gráfica, un software con interfaz gráfica para hacerlo, porque nada, es mucho más fácil desarrollar de forma librería y te queda ahí que puedes usar mediante el uso del código. Entonces, como depende de lo que tengas que hacer. Si vas a estar siempre haciendo experimentos factoriales que tal vez sean en bloque, tal vez no, y son todos balanceados, y bueno, si capaz que nunca necesites irte mucho más allá del uso de Infostat. Sí. Bueno, me pasó que tenía que hacer justo un análisis incompleto y balanceado, y Infostat no podía hacerlo, Claro, pero puedo decir un análisis que haga con 5.000 datos, y en R no podía reproducir, en el paper estaba hecho con SAS, lo quise reproducir con R y no pude. Entonces, claro, yo le apuntaba 3, claro, el teléfono fue como guiando, y al final tuve que aprender a usar SAS. Entonces, me costó, porque es distinto, obviamente, pero al final esa relación costo-beneficio fue enorme, porque ahora algunas cosas las hago directamente con SAS. ¿Y qué era el experimento? No, era un dataset ponerle que eran durante 10 años se habían evaluado varios traits de diferentes líneas que en algunos años estaban, en otros no, y no estaban todos los datos completos. Entonces tenía que hacer un NLS mix. Eso en Infostat no lo podía hacer, en R tenía unas limitaciones, entonces me tuve que pasar a SAS. Claro, bueno, te cuento. En R seguro que hay un software pago, no lo tengo tan percibido, en zona Red, que creo que eso no. Azrael, sí. No, el tema que tenía Facundo era los tipos de sumas de cuadrados. Queríamos reproducir las sumas de cuadrados tipo 3, tipo 4, y las de SAS son distintas a las de R. Entonces, sí, cuando él quería replicar el paper, sí, las ramas no las tengo. los daba distintos. Seguro que las Sí. tienen, pero utilizo otra. ¿Cómo se llama este paquete que decís, perdón? ASREM, pero es pago, tenés que comprarlo, es más Sale fácil. caro. Sí. ¿Qué te iba a Pero hay decir? licencias institucionales, igual, capaz que. Sí, pero también es un tema, porque había una licencia institucional en INTA que la manejaba alguien que había ido y que había conseguido una beca, pero cuando es la licencia institucional es uno el responsable. No es muy amigable este programa. Eso es lo que... Así que ahí está. No, Facu, ¿sabés qué es lo que yo encontré en Python que está re bueno? Es todo lo que se llama ingeniería de datos. O sea, cuando vos tenés esas bases de datos terribles, porque no son datos de ensayos experimentales, son gente que saca datos de la web
o datos observacionales de mucho tiempo y quiere hacer eso, hacer lo que armar la estructuración de esos datos en R es mucho más complicado que en Python. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo unas capacitaciones y bueno, nada, una vez que tenía todos los datos re bonitos, los analizaba en R. R es más fuerte, tiene más, al menos hasta donde yo conozco, ¿no? Todo lo que es inferencia, pero todo lo que sea descriptivo o estos modelos de predicción, ahí ya las cosas andan mejor en Python. Pero bueno, para eso están los estadísticos también, para consultarles. Sí, después también todo lo que es procesos de automatización, ¿no? Hay muchas formas de automatizar y de conectarse con librerías de Python. En R no son imposibles, se puede hacer, pero es un poco más complicado. Y además también, solamente para hacer ensayos de rendimiento y armar toda la maquinaria ahora de tienes armar, ¿no? Pero, y es hace unos años, pero solamente tenés que armar de cero, arrancar de cero y lo haces con cualquier consultor, cualquiera para decir que es más fácil hacer todo en Python que nada seguro, porque además los programadores saben programar en Python. ¿Me entendés? Entonces para ahí no necesitamos tampoco saber todo en Python. Pero sí entender que lo que están haciendo. Supongo que son el encargado del rendimiento, bueno, capaz sí tenés que entender qué se está haciendo. Y todo lo que es ingeniería, Apache Airflow, por ejemplo, eso te permite hacer un montón de operaciones y conectarlos y todos los pipelines de procesamiento de datos súper organizados de una forma muy eficiente, que bueno, en R es un poco complicado. Acá tenemos una acotación. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Dice una acotación que tiene razón. Dice, SAS maneja mejor estructuras cruzadas desbalanceadas. Y R tiene algunas librerías que son derivadas de datos jerárquicos. Sí. Buenas tardes, Teresa, tanto tiempo. ¿Cómo va tanto tiempo? Felizmente jubilado y retirado. Bueno, pero no todo. Me parece muy bien. Sigo colaborando con algunas tesis en la Facultad de Agronomía acá en La Pampa y ahora justo nos apareció un caso de un factorial aumentado que se podía mirar como factorial aumentado o factorial incompleto y bueno, aparecían, por ejemplo, el Infostat lo analizaba pero daba un mensaje de datos desbalanceados cuando no era desbalanceado sino incompleto. Y con SAS no había problema en resolverlo, pero yo a R no me iba a poner a estudiarlo, porque la librería que usa justamente Infostat no te permite manejar, te va manejando todo como si fueran datos anidados o jerárquicos. Hay que hacer un truquito para introducir estructuras cruzadas, como tiene un factorial. Por eso hacía la acotación. Buenísimo. No, sí, hay cosas que SAS, de hecho hemos tenido charlas vos también has estado, ¿no? En los distintos grupos de bibliometría de gente que hace cosas en SAS porque le salen bien y cosas que en R. Bueno, me parece que está bueno conocer que existen varias herramientas y Python también, una cosa que dijo Matías, si vos tenés que invertir y después te vas a dedicar a esto, Python podés hacer otras cosas, ¿no? Desde páginas web hasta como que es un lenguaje más abierto. R tenés la parte estadística, la parte de algebraica, matemática y todo eso. Por eso. Todo depende. Sí. Permíteme un segundito un comentario que no tiene mucho que ver, o tal vez sí. Hace pocos días estuvo de pasada acá dando una charla a Lucas Garibaldi, que está en la Universidad de Río Negro, y que trabaja mucho con insectos polinizadores y tiene que trabajar en la forma en que describía Matías, porque la potencia de cálculo de una computadora convencional no le servía, tenía que trabajar así en la nube y demás. Yo lo escuché, no lo entendía, ahora entendía algo y justamente para ese tipo de cosas, para bases de datos grandes, para dar bases de datos que no sean experimentales y estructuradas, R antes y ahora tal vez Python sea lo más indicado. Claro, sí. Bueno. Sí, un poco también de cuestión de moda, ¿no? O de moda o de lo que está... sí, de lo que se está desarrollando, digamos. Yo creo que ahora mucho de Machine Learning, muchísimos métodos nuevos, de los últimos se desarrollan en Python, están hechos en Python. Entonces, todos los desarrollos de Google, por ejemplo, de Keras, de TensorFlow,
está en Python y aparecen algunas cosas en R, no te digo que se puede usar piedras en R porque se puede, pero es limitado. No están todas las funcionalidades ahí, entonces ahí. Así es. Bueno, buenísimo. Bueno, Facu, no sé si te querés quedar un ratito más y hablemos algunas cosas de la plataforma. ¿O ya te tenés que ir? ¿Me estás preguntando cómo? Digo que si te podés quedar un ratito más. Y, Sí. Bueno, Mati, mil gracias. Re lindo. Después gracias igual mucho. te voy a pasar el video y todas las cosas y por ahí te pido los enlaces de las notas. Dale, sí, te los paso ahora. Nos pasé también por ahí por el chat. Bueno, nada, están reproducibles, así que sigan, lo pueden seguir, van ejecutando y la idea es que se puedan adaptar a otros datasets, así que bueno, anímense a ir adaptando el código y a probarlo. Bueno, eso sería todo entonces. Bueno, gracias, Facu. Gracias. Gracias. Nos vemos.